Ok, perfecto. Ya estamos grabando. Ok, bueno, bienvenidas a la segunda clase, la que le vamos a dedicar a la biografía, aunque bueno, seguramente vamos a hablar de muchas otras cosas. Nada más les cuento primicia, me enteré ahí por una buena fuente que Duverger está escribiendo un libro sobre la Malinche. ¡Oh, excelente! Sí, 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 me enteré, digo, no, pues, entonces yo creo que ya saldrá pronto porque ya están en la etapa ilustraciones. Excelente. Entonces ya están en la parte final, diseño editorial, entonces yo espero que salga pronto, lo cual es una gran noticia. Muy Ya, bien. ya me conseguí el de la crónica de la eternidad, todavía no lo empiezo, pero ya lo conseguí. Se te ve como agua. Sí, me imagino, me imagino, me imagino. Sí, también este formato electrónico. Sí, lo compré en electrónico y también los de Hernán Cortés de la pluma y la espada. Ah, está bueno. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos sabemos? ¿Tú y ¿Cómo? yo? ¿Cuántas personas estamos? Ahorita somos 4 Ah, perfecto. y ya estamos grabando. Bueno, pues entonces a darle. Voy a apagar mi micro. Sí, ok. Todas sí ya tienen todas el micro apagado. Salvo ya. Ok. Marina nació en la región de Coatzacoalcos, en Olutla, Jaltipa, en 1495. Olutla, Jaltipa eran una combinación de ciudad donde hablaban náhuatl y ciudad donde hablaban popoluca. Popoluca significa balbuceo en náhuatl, era como los bárbaros, pero esa era una estructura de ciudades, de comunidades muy común entre los náhuatl. Entonces, nació ahí, es probable, sí, o sea, fue hija de un hombre con dinero y emparentado con la nobleza. Eso se sabe por el tipo de náhuatl que hablaba. Hablaba el náhuatl de la corte, que no solo es que fuera diferente del que hablaban los demás, sino que hasta tenía su propia gramática. Estas inversiones corteses. Y ella lo dominaba y dominaba los usos de la corte, o sea, entonces creció en un ambiente favorable. A pesar de lo que dice Bernal Díaz del Castillo, que cuando murió su padre, la madre se volvió a casar y al tener un hijo del nuevo esposo querían que el reino, porque la llama princesa, que el hermano, el hermanastro heredara todo, entonces la desaparecen y por ahí se murió la hija de una esclava, entonces, ay, esa es la princesa muerta. O sea, eso no pasó. Eso está sacado literal de Amadís de Gaula y el intercambio del hijo del rey con el hijo de un pastor o sea, un esclavo es muy, muy famoso en la literatura occidental. Marina, bienvenida. Estamos diciendo, bueno, que Bernal del Castillo se inventó la telenovela de que por un hermanastro para que heredar el reino entregaron a Marina como a Malintzin, a Marina como esclava, no fue así. Malintzin era hija de un hombre, como ya dije, adinerado y conectado con la nobleza de la región, pero su madre era una concubina. Entonces, obviamente, al morir el padre protector, la posición tanto de la madre, de la concubina, como de la hija, de los hijos, bueno, en este caso Malintzin, era muy precaria. Entonces es probable que la haya entregado o vendido a los traficantes de esclavos chicalancas haya sido la esposa principal. Seguramente sí hubo temas dinásticos de favorecer a otros hijos, pero bueno, no fue tan directo ni tan melodramático como lo pone Bernal Díaz del Castillo. Claro, Bernal Díaz del Castillo lee América con la clave de las novelas de caballería fantásticas de Amadís de Gaula. Muchas, pero en especial Amadís de Gaula. Entonces, bueno, sí, o sea, tú preguntabas la vez pasada, Marina tendría entre 8 y 12 años cuando la entregaron a los traficantes de esclavos. Entonces, vivió con los chicalancas en una región que era el cruce de caminos, sobre todo entre la región de habla náhuatl y la región de habla maya.
probable que la casa donde ella vivió hubiera, bueno, ella ya hablaba el maya chontal de Tabasco, que en la casa donde vivía hubiera gente de la península, porque ahí aprendió a hablar el maya yucateco. En 1519, cuando llegan Cortés, sus expedicionarios, después de la batalla de Centla, el cacique de Tabasco, como señal de su misión, le entrega a 20 jóvenes, entre las que está Marina, Malintzin, y se las entrega como esclavas, o sea, para que hicieran con ellas lo que quisieran. Entre los nahuas, sobre todo después de guerra, había como niveles, o sea, sí el matrimonio sí se usaba como en todas las familias, como en todas las casas reales y en todas las disputas territoriales, sí se usaban los matrimonios como una manera de afianzar alianzas, pero bueno, cuando era un matrimonio era con princesas de sangre y era una igualdad, o sea, era una alianza igualitaria, a ambos les convenía. Si no estaban como muy seguros y era, ok, no es tan favorable, uno está medio en desventaja frente al otro, se entregaban chicas del común. O sea, para que fueran esposas o esclavas, nunca víctimas de sacrificio, y si de plano la sumisión era total, si eran esclavas. Este fue el caso de Malintzin. Es muy probable que de las 20 que entregaron, el 20 es un número significativo entre los nahuas, se las hayan, o sea, entre todas las familias hayan aportado 3, 4, 1, o sea, que se las hayan, o sea, no una sola familia fue la que entregó a las 20 chicas. El caso es que, bueno, la familia de Marina, porque recuerden que eran esclavas domésticas, se entregaron a Marina y a Marina se la entregaron, bueno, todavía no se llamaba Marina, no sabemos cómo se llamaba, pero bueno, se le entregan a los españoles, incluso a ella le entregan a Alonso de Puertocarrero, que era uno de los más ilustres e importantes en la expedición. Incluso Cortés le tenía muchas deferencias porque estaba emparentado con un conde o un marqués. Entonces, y recuerden que Cortés está haciendo todo esto para mejorar su posición en España. O sea, sí, muy Marqués del Valle, lo que él quiere es reconocimiento en España. Entonces las entregan a estas chicas y se la siguen en la expedición. Para esto, Moctezuma, que está enterado de la llegada de los españoles desde 1517 y ha estado mandando tanto espías como exploradores, buzos que investiguen los naufragios, o sea, Moctezuma está reuniendo información sobre estos extraños. O sea, que es lo que cualquier persona en su circunstancia haría, ¿no? Estos monos de dónde llegaron, bueno, vamos a averiguar lo más que podamos. Y mandó, bueno, ya que se entraron más, o sea, que se alejaron de la costa, ya que están en esta región, manda embajadores. Y ahí es donde se dan cuenta de los límites de Jerónimo de Aguilar. Recordemos que Jerónimo de Aguilar había naufragado con la expedición de Grijalva, si no me equivoco, fue en el 18, en la misma expedición que, bueno, naufragaron muchos, pero se quedaron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ya, bueno, la segunda y la tercera expedición siempre recogían a los náufragos esperando que hubieran aprendido las lenguas locales, y así era. Incluso por ahí hubo una mujer jamaiquina que aprendió maya, una esclava jamaiquina que se quedó naufragada y aprendió maya. El caso es que cuando llega Cortés y recupera a estos náufragos de las expediciones anteriores, Gonzalo Guerrero, que ya tenía familia y tenía hijos, creo que 3, decidió quedarse donde estaba y llegó a pelear con los mayas contra los españoles. Guerrero no se quiso mover. Jerónimo de Aguilar, sí, al pobre se le quemaban las habas y cada vez que, o sea, cuando vio que se acercaban se fue a buscarlos. El otro sí ya se quería ir. Y se fue con ellos en calidad de intérprete porque hablaba el maya. Y le sirvió medianamente, sin embargo, cuando llegan los embajadores de Moctezuma que hablan náhuatl, pues así como que, y Jerónimo de Aguilar, pues hasta ahí llegó. Es en ese momento en el que bueno, supone, porque realmente hay muy poca información sobre Malintzin, se supone que ese es el momento donde Malintzin se da cuenta que que necesitan que alguien hable
les traduzca náhuatl, se da cuenta que ella lo puede hacer y da un paso adelante. ¿Qué hubiera pasado si se esconde y dice, pues háganse bolas o aquí me quedo? Lo más probable es que Portocarrero se hubiera aburrido de ella y lo hubiera repudiado o lo hubiera votado, como le pasó a muchas mujeres con muchos españoles, y ella hubiera terminado como una mujer común. Entonces, fue una estrategia de supervivencia. Hacerse valiosa, hacerse indispensable, sigue siendo una estrategia hasta estos tiempos. Entonces da un paso adelante y dijo que ella podía traducir, y efectivamente empezó a traducir. No solo náhuatl, sino el náhuatl cortesano elegante de los embajadores y cortesanos. Es probable que, bueno, se le acercó el secretario de Cortés y le dijo, le ofreció más que libertad, es probable que le haya ofrecido dinero, Cortés le ofrecía lana a cualquiera que lo apoyara en su causa. Entonces, ahí es donde Marina empieza Marina destaca y dice, ok, tiene un papel, es útil a la expedición como intérprete. Aprendió ella a hablar español muy rápido. Entonces, en el momento en que ella aprende a hablar español, le dan un poco el esquinazo a Jerónimo de Aguilar, porque la traducción era, bueno, náhuatl, maya yucateco, maya español, Jerónimo de Aguilar. Una vez que ella aprende español, pues es directo náhuatl, español. Con los mayas de Tabasco, pues era el maya regional, y el maya yucateco, había un paso más en la cadena de traducción. Cuando, bueno, llegan a Tenochtitlán, es la célebre reunión, entrevista de Cortés con Moctezuma, la que traduce el discurso de Moctezuma, evidentemente es Marina, al igual que es ella la que, bueno, demos un paso atrás, Cholula. Los tlaxcaltecas y los cholultecas habían sido aliados hasta poco tiempo antes de este momento, 1519. Sin embargo, bueno, había cambiado la dirigencia cholulteca, habían decidido mejor aliarse con los mexicas, y los tlaxcaltecas estaban no muy contentos por la cercanía. Sin embargo, bueno, llegan a Cholula. Imagínense cómo se sentían los españoles en un ambiente, no conocen el lugar, no conocen la lengua, están expensas de que los reciban, porque los recibían como huéspedes y los alimentaban. Entonces, es una situación muy vulnerable. Muy probable que la violencia manifiesta de Cortés haya sido este animal acorralado que demuestra su fuerza y que me tengan miedo porque tenía más miedo. Y como en todas las guerras, los chismes, los rumores, la intriga es un arma de guerra. Y bueno, como en todas las guerras, circulaban muchos rumores a favor, en contra, de intrigas. ¿Quién escuchaba y quién filtraba esos rumores? Malintzin, evidentemente. El caso es que le dijo, incluso en Cholula le dijo que una mujer le había dicho que iban a atacar a los españoles, y hasta le dijo, te digo para que te salves porque quiero que te cases con mi hijo. Entonces, bueno, va Marina y les dice, y viene la masacre de Cholula. Antes de eso, cuando firman cuando se alían con los tlaxcaltecas, pasa algo análogo. Marina les dijo que los iban a traicionar, torturan a unos embajadores, sacan una confesión por tortura. ¿Quién preguntó? ¿Quién contestó? ¿Quién tradujo? Marina. Eventualmente los tlaxcaltecas se dan cuenta que los españoles son unos bestias, que no los van a poder vencer, entonces se alían con ellos. Porque los españoles rompieron todas las reglas de la guerra mesoamericana, empezando por atacar poblaciones civiles. Entonces decidieron, si no puedes contra ellos, úneteles, y se unieron a los españoles. Es este contingente hispano-tlaxcalteca el que llega a Tenochtitlán. Lo recibe Moctezuma en la calzada de Iztapalapa. Es muy famoso, casi todas las fuentes lo dicen, que Cortés intentó abrazarlo y Moctezuma así, espérate, ¿qué? Nadie tocaba a Moctezuma, que eso no lo podía ver a la cara, cuando se retiraban, sí, no le daban la espalda. Entonces, fue un error de protocolo lo que quiso hacer Cortés. Se dio cuenta y
retrocedió, no lo volvió a intentar. Moctezuma lo tomó como una cosa, no se lo tomó mal, entendió lo que había pasado y no pasó de ahí, pero todos lo mencionan, por lo que sí es bastante probable que haya pasado. De ahí viene el celebérrimo discurso de Moctezuma que pronunció, que tradujo, bueno, que transcribió Cortés y fue el fundamento de la rendición de Tenochtitlán y de Moctezuma y de la visión histórica que tenemos de Moctezuma. Sin embargo, bueno, la fuente que tenemos es Cortés, y Cortés es un narrador muy poco confiable. Y la gente, o sea, y todas las fuentes que lo retoman, pues tienen, si no las mismas, también razones muy poderosas para creerle a Cortés y darle validez. Entonces llega un momento en que se alimentan entre todas y se genera una sensación de verosimilitud, porque, no, es que varios lo mencionan. Bueno, sí, pero la fuente última es Cortés. Es probable que sí, que haya habido un problema de comunicación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Bueno, vamos bien. Ok. Entonces, el náhuatl cortesano que Malintzin dominaba, aparte de que tenía su gramática propia y diferente del náhuatl común, funcionaba a partir de una serie de inversiones. O sea, por ejemplo, el emperador Moctezuma recibiría a una persona de bajo rango y lo llamaría abuelo. Y le diría, qué privilegio que llegues, o sea, diciendo, tienes suerte de que te esté dando un minuto de mi tiempo. Y el otro lo entendía. Y aunque el otro le dijera, hijo mío, estaba entendiendo de, no, gracias señor que me estás haciendo el favor. Eran ese tipo de inversiones, así como, o sea, incluso se ha mantenido un poco así, pasa a tu humilde casa, ¿no? Y la humilde casa es una mansión, así, qué chido, ¿no? Es ese tipo de inversiones, o, ay, esta pobre comida que te ofrezco, o sea, y la gente lo entendía. O sea, y mientras más como que, ay, mientras más humilde esto, o sea, te estaban diciendo lo contrario, más privilegios que te estén recibiendo, o sea, más valioso es el tiempo que te están dando. Y todos los cortesanos lo entendían, embajadores, todos lo entendían. Malintzin lo entendió, pero Cortés no. Si no lo entiendes en esa clave, sí suena una rendición incondicional. Sobre todo porque Cortés y los españoles venían de la tradición del requerimiento y de cómo habían terminado las guerras de reconquista contra los árabes. Entonces lo malinterpretaron. Muy posiblemente lo adornaron. ¿Por qué? Porque les convenía. No, pues este cuate me entregó las llaves de la ciudad. Y ese es el fundamento tanto de la conquista, del dominio español, de Tenochtitlán, de México, Tenochtitlán, de todo lo que se fundó después. Ese es el fundamento. Porque bajo las reglas españolas, o sea, el monarca no podía llegar y decir, ay, te domino porque ya llegué, o sea, tenía que haber un acuerdo, tenía que haber una guerra legítima. Por eso siempre que combatían, tenían a un notario que les leyera el requerimiento para hacerlo legal. No ante los indígenas, porque los indígenas es muy poco probable que hubieran entendido ya no las palabras ya no lo que significaba legalmente, sino las palabras en español. Pero ellos estaban cubriendo las espaldas para legitimar su conquista. O sea, entonces, porque no podían atacarlos a menos de que fueran rebeldes al rey. Si no son sus súbditos, si no eres un súbdito, no te puedes rebelar contra un rey que no es tu rey. Entonces tenían que hacer los súbditos, aunque fuera de palabra, aunque fueran puro formulismo legal, para cubrirse las espaldas. Por eso es muy notorio que antes de la batalla, y Cortés siempre lo menciona, ¿por qué Cortés escribió las cartas de relación? Para litigar su caso en España. O sea, él sabía que la batalla era inútil, es probable que no lo hubiera hecho. O a lo mejor sí lo hicieron mientras iban en batalla, no importa, pero estaba cubriéndose las espaldas. Entonces, esta capitulación de Moctezuma es el fundamento de la legitimidad del dominio español en América. Entonces le conviene a él decirlo, le conviene a toda la bola de españoles que vinieron después desde el rey, a todo mundo, creérselo. Entonces formó parte del discurso fundacional de la conquista. Y aparte terminó. Entonces uno dice, bueno, si se entregó, entonces ¿por qué después hubo batalla y por qué tuvo que apresar a Moctezuma? Entonces, bueno, pero antes de llegar a todo esto,
Porque Cortés está, o sea, Cortés es una bronca de Cortés contra los españoles. Los indígenas son aliados o ni siquiera, o adversarios, dependiendo de qué lado están. La bronca de Cortés es con España. Tan es así que efectivamente vienen a buscarlo. Diego de Velázquez, viendo lo que pasó, que lo desobedecieron, arma y levanta denuncias, se queja y manda gente. Bueno, aparte de que manda miles de quejas a España, efectivamente Cortés no tenía por qué haber conquistado, o sea, no tenía por qué haber hecho todo lo que hizo, nada más venía a explorar y se siguió de largo. Y mandó gente a que lo apresaran. Gente comandada por Pánfilo de Narváez. Entonces, cuando ya está en Tenochtitlán, le avisan que en la costa están los españoles que vienen por él y tiene que dejar deja encargado a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán y tiene que regresar. Y se lleva a Marina. Uno dice, pero ¿por qué se lleva a Marina si es una bronca con españoles? Ciertamente no necesita Marina para hablar con los españoles, pero se la lleva. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que es el dueño de la región. Tiene que demostrar que tiene el control de la región y esa forma es que sea recibido, que sea hospedado y que sea alimentado. Y la que consigue eso es Malinche. El caso es que llega con estos españoles, les echa también su rollo marinero y se unen a él. Entonces, de golpe y porrazo tiene 800 hombres, el cargamento de los barcos y más armas. Es probable que por eso se haya decidido dar el paso definitivo contra Moctezuma, porque antes de eso había todas estas negociaciones y no. Entonces, viene la matanza de Tenochtitlán, que Pedro de Alvarado se puso nervioso, llegó igual que en Cholula, le dijeron que había una conspiración, la verdad es que era una de las fiestas religiosas mensuales que iban a hacer, pero creyó que era una gran ocasión para que los atacaran y la mejor defensa es la ofensa, y vino la masacre del Templo Mayor. Eso obviamente pues le dio al traste a todas las negociaciones, diálogos que habían tenido, la población se molestó, y entonces es cuando apresan a Moctezuma. En algún momento Moctezuma muere, los españoles dijeron que había sido una pedrada de los indígenas, pero bueno, es cuando realmente empieza la guerra de guerrillas. Los habitantes de Tenochtitlán no necesitaban atacarlos en una fiesta religiosa, secaron las acequias, o sea, tenían maneras de atacarlos, pero Cortés tenía el respaldo de estos españoles y todos los suministros que traían. Bueno, pero antes de eso, en la noche triste, los pocos españoles que se salvaron, y salvaron a dos mujeres, Malinche y Luisa Xicoténcatl, que estaba casada con Pedro de Alvarado, pero era la garantía de la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles, porque era la hija de Xicoténcatl el Viejo, entonces era un matrimonio de muy alto calibre. Bueno, ya después regresa Cortés, viene la caída de Tenochtitlán y todo. Algunos historiadores han dicho que algo que resalte el valor que le daba Cortés a Malinche como intérprete es que su hijo Martín Cortés, Malinche, porque tuvo dos hijos de nombre Martín, Martín Cortés Malinche nació en 1522. Entonces un par de historiadores dicen, esta es una prueba de que Cortés la valoraba más como intérprete, embajadora, mediadora, que como esclava sexual. Le servía más como traductora. Y justifican que el hijo nació 3 años después de que se la entregaran a Cortés. Pudo haber sido eso, o pudo haber sido que las condiciones de un sitio, una guerra y el avance desde la costa de Tabasco a el Valle de México, pues no es un paseo en el parque, ¿no? El caso es que en 1522 nace el hijo de Cortés y Malinche, llamado Martín Cortés Malinche. En 1500, o sea, Cortés nunca quiso casarse ni con Malinche, ni incluso con la hija de Moctezuma, porque Cortés estaba buscando un matrimonio favorable a los ojos de los españoles, no a los ojos de los indígenas. Ya había cerrado la alianza de los tlaxcaltecas con Luisa Xicoténcatl y con Pedro de Alvarado. Entonces, o sea, no quería eso. Y es muy probable que Malinche tampoco hubiera querido casarse con él, insisto. No, la suya no es una historia de amor. Si ella hubiera sentido algo por él, hubiera sido algo más cercano al síndrome de Estocolmo que una relación de amor tipo Romeo y Julieta. Los pueblos se enfrentaron, eso no existe.
La otra es que justo por eso, más o menos por la época en la que nació Martín Cortés, murió la primera esposa de Hernán Cortés, de nombre Catalina Juárez o Suárez, y se acusó a Cortés de haberla matado, en lo que habría sido el primer exhomicidio de México, de la Ciudad de México y del país. No se pudo probar, pero las acusaciones fueron fuertes y es probable. El tipo era un bestia, habían peleado, o sea, no es descabellado. Entonces, pues ya quiero ver a la Malintzin, ay, este cuate mató a su esposa, me muero de ganas de casarme con él. No, ¿verdad? Entonces, eso no pasa. Sobre todo porque Hernán Cortés sí reconoció al hijo. O sea, le dio su apellido, le dio el nombre de su padre, es por eso que su otro hijo también se llama Martín. Entonces, Cortés lo reconoció. Entonces, realmente ella no necesitaba más de Cortés. Y yo dudo mucho que lo hubiera querido. En 1524, Cortés está planeando la expedición a lo que eran las Cibueras, que después serían las Honduras, porque se metió en unas Honduras y le fue fatal. O sea, todo lo que le fue bien en México, en Honduras le fue de la fatal. Y necesitaba a Malintzin. Y él lo sabía, y ella lo sabía. Entonces la convenció. O sea, tuvo que convencerla. O sea, no fue de, súbete al caballo, nos vamos a las Cibueras. Y no. O sea, ya ella ya tenía mucho poder, ya tenía su casa, que no vivía con él. O sea, ya no era así, agarra tu triques, tu niño, o sea, todo porque tenía el niño. Entonces, vamos. ¿Cómo la convenció? Muchos historiadores dicen que el matrimonio, o sea, que Cortés casó a Malintzin con Juan Jaramillo, fue así como el repudio de, ay, pues ya, así como, les hizo la malora a los dos, ¿no? Ella no casándose con él y al otro pues, le enjaretó a la mujer. No fue así. Malintzin seguía siendo una concubina, una, ex esclava, pero su posición seguía siendo muy precaria y si alguien lo sabía era ella. Ella llegó a la esclavitud por ser hija de una concubina. Si alguien sabía la precariedad de una concubina y sus hijos, era Malintzin. Entonces, la mejor manera de protegerla era casándola con un español. Y no con cualquier español. No, tenía que ser un... Y la casó con un encomendero y uno de los primeros capitanes que llegaron con Cortés. O sea, la mató o sea, le dio el mejor vínculo matrimonial que le pudo haber dado en las condiciones en ese momento, tanto de ella como de la regia. O sea, la dejó muy bien, o sea, le hizo un favor. O sea, la protegió. Esto ayudó a protegerla. Y ella lo sabía y él lo sabía. Tan es así que aceptó ir con él a Honduras. No solo eso, también le dio 2 encomiendas. Y solamente hubo 3 personas, aparte de Marina, solo hubo 3 personas indígenas que recibieron encomienda. Uno era Juan Sánchez, un líder en la región de Oaxaca, y 2 hijas de Moctezuma. O sea, y justamente le dio la encomienda de Olutla, la ciudad donde nació. Se la dio en 524, Marina la perdió en 1527, nunca la recuperó. Sin embargo, cuando pasaron por esa región, ella pudo regresar a la ciudad y con la gente que la vendió como esclava, casada con un encomendero español, con un capitán español y como encomendera de la zona. ¿Se imaginan lo que eso significaba para una ex esclava? Aunque la perdió. O sea, perdón, lo de la encomienda que eran como unos tierras que eran un lote de tierras y un grupo de indígenas para que trabajaran para ti en esas tierras. No. La encomienda fue la base económica de la colonia y fue muy disputada, y era el premio que le daba la corona a los conquistadores. Y más adelante fue parte de una bronca de la corona con los conquistadores, porque los conquistadores querían heredar sus encomiendas, Cortés llegó a ser dueño de casi todo, una gran cantidad de tierra, y la corona no quería que las heredaran sus hijos, pues eran tierras que no le convenía a la corona. Entonces, eran un premio para los españoles, eran un pago para los españoles. Recuerden que no eran ejércitos regulares, eran mercenarios aventureros que invertían. Entonces, era el premio, era el pago. Lo que estaba pidiendo Bernal con su
verdadera historia, era una encomienda. Por eso es muy extraño que hubiera indígenas encomenderos, porque las encomiendas incluían poblaciones indígenas para que trabajaran, tierras y hombres. Es una base completamente feudal, es el principio feudal. Entonces, le dieron la encomienda de Olutla, la ciudad donde nació. Entonces ella pudo regresar, insisto, regresar así de, ok, me vendieron como esclava, pues regreso como su encomendera y esposa de un capitán español, legítima esposa, y aparte encomendera. Insisto, la perdió en 3 años, no pasa nada, pero también le dio la hacienda, la encomienda de Jilotepec. Esa sí la mantuvieron y de hecho la hija de Malintzin se murió peleando esa herencia con la segunda esposa de Juan Jaramillo. Ok, entonces, bueno, van y vienen y regresan, fue fatal en Centroamérica, incluso en ese momento se llevaron a Cuauhtémoc y ahí es donde muere Cuauhtémoc, en esa expedición. Regresan a la Ciudad de México, Cortés tenía un montón de broncas con la corona, lo enjuiciaron, tan es así que en 1528 tuvo que regresar a España a defender su caso, porque le estaban intrigando mucho, le estaban acusando de muchas cosas, desde el matrimonio de su esposa, a no haber cumplido con los requerimientos, a abusar de los indios, o sea, de mucho, o sea, lo acusaron de todo. Entonces Cortés tuvo que ir a defenderse. En 1528 regresa a España y se lleva a su hijo Martín Cortés. Todavía Cortés no había tenido otro hijo legítimo, entonces consiguió que lo legitimaran por bula papal y en 1529 Martín Cortés fue reconocido como hijo legítimo de Hernán Cortés. No solo eso, se quedó en Toledo, en la corte de Carlos V, y creció con su hijo Felipe II, junto con muchos hijos de otros nobles. O sea, no fue el único caso, pero creció Martín Cortés, el hijo de una esclava, creció con el futuro rey Felipe II. Y creció y lo acompañó después a Inglaterra cuando las negociaciones. Y en los 40 y 50 acompañó al rey Carlos V a sus batallas. En algunas participó incluso el padre Hernán Cortés. Estuvo en la batalla de Argel en 1541. O sea, hizo mérito. Y creció con el rey. Y él y su hermano Luis, otro hijo ilegítimo igual de Cortés. En 1533 nace el hijo de Cortés con su esposa española, Arellano, ¿cómo era lo Arellano? Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga. Y tuvo varios hijos, los primeros murieron, bueno, pero Martín Cortés y Zúñiga, que era el heredero del marqués, que era el hijo legítimo, era el que se hacía responsable de sus hermanos mayores, Luis y el otro Martín Malintzin, pero bueno, su misma madre lo demandó para que la mantuviera, porque dejó Cortés establecido que mantuviera a sus hermanos y a su madre, y pues no lo hacía mucho, incluso su misma mamá lo demandó por la manutención que le correspondía. Pero, bueno, en la década de los 60, regresa a México. Ya no alcanzó a encontrar a su hermana, el cuento de la hermana, pero regresa a México, regresan los 3 hijos, Luis, los 2 Martínez y Luis, y se ven implicados sobre todo por las acciones del marqués, del heredero de Martín Cortés Zúñiga, en la conspiración de 1566. La corona, o sea, el chiste entre historiadores es que los burócratas conquistaron a los conquistadores. Obviamente, la corona estaba tratando de retomar el control del poder y no dejar que se hicieran los reyes y los virreyes los conquistadores. Y mandó burócratas, mandó jueces, mandó virreyes, mandó fiscales, Entonces, pero un problema eran las encomiendas. La corona decidió que las encomiendas, ok, ya los conquistadores que agarraron encomienda, bien por ellos, bien, pero no la podían heredar. Y esta revuelta la iniciaron los hijos de los encomenderos, de los conquistadores encomenderos, pues estaban quitando su herencia. A pesar de que la familia de Cortés estaba exenta de esta ley, o sea, no afectaba a Martín Cortés Zúñiga, pues este cuate se fue de hocico, perdón, y se siguió, y se unió a los conspiradores. En 1566 ya sospechaban de ellos, los apresaron, los soltaron, en 1567
Incluso hubo cambio de virrey y nuevos fiscales. En 1567 inicia una nueva rebelión, inicia una rebelión en Lima. Entonces la corona se cisca. No, pues esto está más gacho de lo que esperábamos. Entonces se ponen más estrictos y vuelven a atrapar, vuelven a apresar a los 3 hermanos. Incluso a Luis Cortés, que no tenía tanta protección como la tenían los 2 Martínez, sí lo sentenciaron a muerte, aunque finalmente le permutaron la pena, pero pues, se quedaron los encarcelaron, los interrogaron. Martín Cortés en todo momento se negó a confesar que él que hubiera hecho algo contra su rey. Recuerden que creció junto al rey, entonces todo se negó, lo torturaron, nunca confesó, lo único que dijo siempre fue, no, pues yo no hice nada mal, no me arrepiento de nada. Entonces, bueno, finalmente lo liberaron, le pusieron una multota y lo exiliaron, ya después le bajaron la pena, tanto monetaria como el exilio, y él regresó a España en 569. Pero la gente de la Ciudad de México, en Tenochtitlán, se sintió impresionada por su estoicismo, por su tranquilidad, su serenidad ante el tormento, ante la adversidad. Pero este cuento se regresó a España, tenía familia, tenía hijos en España, se regresó y todavía alcanzó a llegar a la batalla de las Alpujarras, o sea, en Córdoba, esta bronca, insisto, contra los musulmanes, y murió en 1569 en España. Y esa es la historia del hijo de Marina y Cortés. Con Juan Jaramillo, Malintzin tuvo una hija, de nombre Juana Jaramillo. La hija nació en 1526. Y tendría como 3 años cuando murió Malintzin. Malintzin murió en 1529, aproximadamente a la edad de 36 años. Murió muy joven. Juan Jaramillo se volvió a casar. Eso era muy común en la época. O sea, por aquí se queda, por aquí enviudaba, por aquí se volvió a casar. Se casó con una mujer de Beatriz de Andrada, que tenía tratamiento de doña y era hija de un señor comendador de la Orden de Santiago. Esto es una prueba más de que Juan Jaramillo tenía una buena posición. No era así de, ya, pues cásate con este mono. Ya, o sea, no. Entonces se casa con ella. María tiene una posición muy extraña porque es la hijastra, pero es legítima, pero es mestiza, pero o sea, es una posición muy extraña. Recibió cierta educación, era capaz de firmar su nombre, lo cual en esa época para una mujer era muy extraño. O sea, que supieran firmar su nombre. Se casó con un tal Luis López de Quesada, que era medio pariente por parte de madre del rey Mendoza. Se enamoraron. O sea, su papá, Juan Jaramillo, no la dejó que se casara, entonces este cuate, como era común, organizó como un secuestro para secuestrarle y casarse, y pues ya hecho consumado, pero no salió bien. Pero pues entonces la honra de ella quedó en duda, ¿qué pasó? Entonces, mamá, ya, pues, a regañadientes, ya pues Juan Jaramillo tuvo que dejar que se casara, ¿no? La honra de su hija estaba en juego. Incluso cuando fue con el virrey Mendoza a acompañar a Luis de Quesada, fue a acompañar al virrey Mendoza en la expedición de Jalisco. Juan Jaramillo financió al yerno. Sin embargo, pues como no estaba muy contento, terminó bajándole la herencia a la hija. Le dejó 1/3 de la herencia y 2/3 partes a Beatriz. No era lo habitual, pero era una forma de castigar a los hijos desobedientes. Entonces, sí, o sea, tuvo su venganza. En 1547 nació el hijo de Juana, Pedro López de Quesada. Cuando muere Juan Jaramillo, empieza una gran pelea de Juana Jaramillo contra su madrastra por la herencia y específicamente la hacienda de Jilotepec. Y en los varios juicios que hubo, se intentó atacar a su madre, a Marina, a Malintzin, de traidora. Nunca la acusaron de ser, o sea, nunca usaron su calidad de indígena como un argumento en su contra. Porque, bueno, tenías a las hijas de Moctezuma, no era, o sea, todavía el indio como una categoría aparte de menosprecio, o sea, todavía no existía, o sea, los indios
Sin embargo, se la atacaba por su bajo linaje. Ay, por ahí sí le pegaron. Intentaron acusarla de traidora, no pegó, no es que era de bajo linaje, pero los mismos testigos cuando hablaban de ella decían, pero doña Marina, o sea, no salió la estrategia. Pero fueron los primeros intentos por atacar el nombre de la madre para justificar que la hija no recibiera la herencia, que la recibiera la esposa. En 1500, ¿en qué año murió? En 1563 muere Juana y el tema no se resuelve. Su hijo vuelve a abrir el caso en 1570. En algún momento el hijo se va a España, incluso encontró a su tío Martín. El hijo regresa, vuelve a abrir el caso, vuelven los juicios, cada vez queda menos gente que recuerde la conquista, que recuerde la labor de Marina, pero el juicio está en un veremos. En 1573, finalmente el juicio lo gana la madrastra, lo gana Beatriz, la viuda de Juan Jaramillo. Pero que ella haya ganado el juicio no significa, o sea, no quiere decir nada sobre Malintzin, sobre la legitimidad de sus hijos, de su hija. Fue porque le convenía a la corona. ¿Recuerdan lo que dije de las encomiendas? Que la corona quería quitar, o sea, que los herederos de los conquistadores no heredaran las encomiendas. Juana tenía un hijo, tan es así que el hijo peleó la herencia, y el hijo tendría sus hijos. Beatriz había muerto sin descendencia, Beatriz no tenía descendencia. Entonces, si ella se quedaba la encomienda, muriendo ella, la encomienda volvía a la corona. Entonces, la decisión fue eminentemente económica de la corona y favorecieron al que le favoreciera a ellos. O sea, no fue el juicio de, es que tenía razón en Marina, no, ni más. No tuvo nada que ver ni con Marina, ni con su hija, ni siquiera con Juan Jaramillo. Fue la decisión que más convino a la corona. Esta mujer al morir, sin herederos, la encomienda de Jilotepec regresa a la corona. Si lo hereda, si se la damos a los hijos, a los herederos de Marina, que van a tener más herederos, la corona la pierde. Entonces, por eso fue que la decisión favoreció a Beatriz, pero no es una decisión que tuviera que ver ni con su madre ni con ella misma. Entonces, los hijos de Marina, o sea, los dejó muy protegidos. O sea, incluso ella pues, vivió al final los años de su vida en una casita, incluso recibió un entrenado, adoptó un chico, o sea, vivió bien. Los últimos años de su vida los vivió en calma. Un historiador decía, ay, es que al final su vida no hizo nada. Después de bueno, personalmente, por si es opinión personal, pero después de la vida que tuvo, que entre los 8 y los 12 años la entregan a unos esclavos, que pues ahí fue de batalla en batalla traduciendo, y luego ya cuando más o menos se establece y nace su hijo, no, pues ahora vamos a las Ibueras que vivieras les fue en feria. Pues ya cuando regresas, tienes un esposo, nace tu segunda hija, te la pasas tranquila. Pues yo creo que al final de su vida le fue bien, e insisto, tus hijos, les fue muy bien. Los dos fueron legítimos. A Martín Cortés, lo legitimaron después, pero fue legítimo y para los estándares de la época no tuvo una mala vida. Y la hija, pues, mucho menos. Insisto, pensando en los estándares de hija de la época, una mestiza, pero una mestiza legítima, que se casó bien. No estuvo, o sea, viéndolo en términos de juego y riesgo-beneficio, pues la jugada le salió bien, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Comentarios? Oye, ¿y de qué murió? ¿De qué murió ella? Es posible que de una enfermedad, porque sí murió muy joven. Sí, dices que ¿Perdón? Ay, dices que con poder, o sea, que sí tuvo mucho poder y pues dejó a los hijos pues bien, ¿no? O sea, bien. Cubiertos. Elena, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un poquito tarde, pero aquí andamos. No te preocupes, bienvenida, mucho gusto. Bueno, ahorita ya hicimos como una visión panorámica de la vida de Marina, enfatizando que, bueno, sus hijos estuvieron bien protegidos. Su hijo mayor, Martín Cortés Malintzin, creció en la corte del rey Felipe II, combatió en las Alpujarras, combatió con el rey Carlos V, y su hija fue una hija legítima con derecho a heredar al padre.
pasó toda su vida peleándose con su madrastra por la herencia. Y bueno, estamos comentando eso. Ok, ¿Puedo? ok, pues aquí seguimos escuchando, sí. Perfecto. mucho gusto. Gracias. A ti, Respecto Susanita. a, Gaby, si me permites, hay un libro, no me acuerdo del autor, se llama Las Guerras Justas. Efectivamente, en este libro refiere las figuras medievales, feudales, y entre ellas habla de lo que es la encomienda, como lo estabas comentando, que efectivamente a españoles con méritos suficientes le asignaban hectáreas y un grupo de indígenas para trabajarlas. Y entre un apartado así muy particular, decía que el encomendero tenía la obligación de catequizarlos. Sí, sí, efectivamente. Mira, lo que pasa es que nosotros ya somos posjacobinos, entonces decir, ay, es que vinieron a evangelizar, ya no nos lo creemos, ¿no? Lo tomamos como a pretexto, ay, de excusa. Digo, sí lo creían. Digo, evangelizaban por encimita para tapar o sea, para cubrir el expediente, pero sí, o sea, sí creían en que sí era parte de la función del encomendero encargarse de la salud espiritual de sus encomendados. De hecho, efectivamente la corona hizo varios intentos de proteger a los indígenas. Recordemos que la población aborigen del Caribe fue exterminada antes de, o sea, Colón fue esclavista, entonces ya había, de hecho por eso fue que trajeron, bueno, llevaron al Caribe a los negros africanos para suplir la mano de obra indígena que fue eliminada por las malas condiciones de vida. Entonces, la corona sí sinceramente intentó proteger a los indígenas y sí sinceramente había un interés, o sea, sincero como nosotros ahorita creemos en la democracia, ¿no? Ay, sí, invadan Irak por la democracia, o sea, eso me refiero cuando es sincero, o sea, sí creían en la radicalización, sí creían que era su función evangelizar a los indígenas y preocuparse por su salud espiritual. Si era cierto y la encomienda incluso era un intento de suavizar las condiciones y favorecer, o sea, no ser tan brutos con los indígenas, efectivamente. De hecho, en España hubo grandes discusiones sobre la legitimidad de España. Cristóbal de las Casas armó un escandalazo acusando a los conquistadores de haber sido unas bestias peludas, específicamente a Cortés. Entonces, y sí hubo grandes discusiones en España, en Salamanca, grandísimos juristas, filósofos, la legitimidad de la guerra, el estatus de los indígenas, digo, se caricaturiza si tenían alma o no, pero sí era una discusión filosófica, y insisto lo que dijimos la vez pasada, o sea, para Europa encontrarse América, o sea, una tierra en el océano, la mar océano, y encima una tierra poblada donde no debería haber estado poblada, sí les quebró los esquemas y sí hubo muchas discusiones filosóficas, jurídicas, teológicas, ontológicas, sobre lo que significaba que hubiera hombres donde no debía haberlos, y sí, las encomiendas, sí, esa era parte de la función de... Era una estructura feudal, era lo que hacía el señor feudal con sus siervos, ¿no? Los protegía y ellos trabajaban para él, o sea, los protegía en caso de guerra. Entonces, era una estructura análoga. Ah, bueno, el encomendero va a proteger a los indígenas y ellos a cambio van a trabajar para él. Todas las grandes iglesias, muchísimos, todos los edificios fueron creados vía encomienda. Calpan, o sea, así fue. ¿Algún otro comentario? Bueno, quisiera contrastar la situación de Malintzin. Nuevamente tuvo un arco completamente, o sea, narrativo, su arco dramático es impresionante. Una niña que nace, una chica que nace en una familia de recursos y conectada con la nobleza nahua, por eso es que hablaba en náhuatl cortesano, que por ser hija de una concubina, al morir el padre, es entregada a tratantes de esclavos, y que bueno, estos tratantes de esclavos después es entregada como esclava sexual junto con otras 19 chicas a los españoles en una muestra de sumisión del cacique de Tabasco, y demuestra su valor como traductora, como intérprete, siendo la mediadora de todos los grandes eventos de la conquista, todas las conversaciones que tuvo Cortés con los indígenas, con Moctezuma, ella estuvo metida,
desplazando, es así, a Jerónimo de Aguilar, el traductor original. Y bueno, llegó, o sea, se casó con un encomendario español y ya vimos sus hijos, el arco de sus hijos. Quiero contrastar su vida un poco con la de dos princesas, estas sí, princesas de sangre náhuatl, que son Isabel Tecuichpo Moctezuma, la hija de Moctezuma, evidentemente, y Luisa Xicotencatl. Entre los nahuas, la sucesión no era directa de padre a hijo. Podría ser a un sobrino. Un sobrino o un primo que se hubiera casado con la hija favorecida del Tlatoani. Entonces, como que la sucesión, la legitimidad la tenía la hija preferida del Tlatoani. En este caso, Isabel. Bueno, no se llamaba Isabel, pero bueno. Entonces, tan es así que la casaron con Cuitláhuac, cuando sucedió a Moctezuma, y después con Cuauhtémoc, porque era como la vía de legitimar al nuevo rey, que no eran hijos de Moctezuma. El hijo de Moctezuma era Chimalpopoca. Entonces, bueno, el matrimonio con Cuitláhuac fue prácticamente simbólico. El de Cuauhtémoc no, cuando Cuauhtémoc muere en el contexto de la expedición de las Higueras en 1525, la casaron con tres españoles después de Cuitláhuac y Cuauhtémoc, la casaron con dos españoles. El primero fue Alonso de Grado, que según era el defensor de los indígenas, pero pues, la acusaron de brutalidad contra los indígenas. No tuvo hijos de él. Después la casaron con hijo gallego de Andrade, con el que tuvo un hijo que al parecer, bueno, el linaje llega hasta nuestros tiempos. Después de Pedro Gallego de Andrade, queda viuda, Cortés la recibe en su casa y le hace una hija, Leonor Moctezuma. No sabemos si prometió casarse con ella, es muy poco probable, o sea, como dije, las maquinaciones y las estrategias de Cortés apuntaban a mejorar su estatus en España, no en sería Nueva España. Entonces, muy hija de Moctezuma, pero sus planes eran otros. El caso es que, bueno, ella dejó ahora sí que le dejó la hija al padre y la reconoció a todos sus hijos ilegítimos, porque eso sí se lo tenemos que reconocer, o sea, él reconocía a todos. ¿Cuántos hijos dijiste que fueron en total? De Cortés, ay, no sé qué. 10. Bueno, hay una hija que dice Bernal que tuvo una hija con una princesa indígena, pero nunca la identifica, que se llamaba María. Entonces no es, o sea, no esto personalmente, o sea, no estoy muy segura si considerarla real, pero bueno, aún así fueron 9 hijos y repitió los nombres de Catalina, de Martín y de María varias veces. Entonces, bueno, después la volvieron a casar con Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo 5 hijos. Entonces estamos hablando que esta pobre mujer tuvo 7 hijos y la casaron con 5 personas y murió de 41 años aproximadamente. Entonces habrá sido muy hija del emperador Moctezuma, pero no tuvo una vida cualitativamente superior a la de Marina. Al final, no al principio, ¿no? A los años formativos, excluyendo los años de esclavitud. En cuanto a la hija de Xicoténcatl, la casaron con Pedro de Alvarado. Insisto, Pedro de Alvarado era una bestia peluda de 4 patas. Le dio 3 hijos, aunque como se habían casado por el rito indígena, Pedro de Alvarado se sintió en libertad de casarse con una mujer española. Eso a los tlaxcaltecas no les importó, entre ellos se practicaba la poligamia, entonces, está bien, no afectó la alianza con los tlaxcaltecas. De hecho, de las esposas, porque fueron 3, contándola a ella, fueron 3 esposas, fue la única que le dio hijos, tuvo 3 hijos, lo acompañó a la conquista de Guatemala y murió en Guatemala y está enterrada en Guatemala. Y las dos eran lo que llamaríamos ahora princesas reales, princesas de sangre. Y su vida no fue, o sea, muy marcadamente diferente de la de, bueno, al final, ¿no? Una vez, después de la conquista no fue tanto mejor que la de Marina, que bueno, Marina nada más se casó una vez. Entonces,
Yo insisto, en términos de juego, riesgo y apuesta, la apuesta a Malintzin a Marina le salió muy bien. ¿Algo más que quieran decir? ¿Alguna duda, comentario? Elena. No, no, ningún comentario, gracias. Okay. Ah, Susanita se salió. A ver, déjenme ver. Es más, les voy a enseñar la hija de los hijos de Cortés. Una pregunta nada más. Sí, dime, ¿Y dime. dónde podemos tomar fuentes de todo esto, fuentes bibliográficas creíbles, confiables, ¿no? O sea, ¿dónde podemos indagar un poquito más, pues, de los años de ella, de cómo fue realmente su desempeño como mujer, pues desde luego muy controversial, pero bueno, yo estudio mucho el atuendo, me ha tocado mirar de cerca, incluso poder tocar el que se creía hasta hace unos años era un huipil de ella, Qué pero maravilla. realmente no concuerda ni los materiales, ni la permanencia como está, no concuerda, ¿no? Entonces, ya he leído en otras fuentes que realmente ese atuendo, pues no data por 100 años hay una poca credibilidad de que hubiera pertenecido a ella, ¿no? Claro. ¿Cómo era realmente? ¿Qué materiales se manejaban en ese atuendo? No sé si eso lo vamos a tocar en el atuendo que ella usaba, en eh, de que era de ixtle, de No, algodón, es muy probable que haya sido de algodón. Pues ahorita en un momento les muestro las imágenes. A ella la representaban con un huipil muy decorado de rojo, o sea, muy elegante, o sea, bien calzada, con calzado europeo, con el pelo suelto porque era una mujer marginal, o sea, no era una mujer doméstica, pero la representan recibiendo tributos y hablando, lo cual para los nahuas era o sea, eran los atributos del poder. Es muy probable que sus huipiles hayan sido de algodón. Recuerden que las mantas de algodón eran un bien muy valioso entre los nahuas. Sobre todo, y si sus huipiles, si los ponen, si los dibujan con cuadritos rojos, o sea, decorados, quieren demostrar que eran huipiles caros. Entonces es muy probable que hayan sido de algodón. No sé cuánto dure el algodón, pero 500 años no creo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, biografías creíbles de Malintzin son muy pocas porque la información es poca y lo que hay es mucho, y contra lo que te quiero advertir, bueno, les advertí a todos, como estas novelas románticas, porque Malintzin no, o sea, no es una historia de amor y no es una historia de traición. Entonces, por ejemplo, creo que Laura Esquivel tiene una novela, digo, si la quieren leer porque les guste las novelas, pero no sería una fuente creíble. Yo les recomendaría Federico Navarrete y Camila Townsend. Ok. Como les dije al principio, bueno, Christian Duverger está escribiendo una biografía sobre la Malinche, yo también la recomendaría, no la he leído, pero bueno, por tratarse del escritor e investigador que es, le extendemos la credibilidad. Yo sí advertiría sobre novelas románticas, sobre todo, o sea, si tratan, o sea, si hablan de la Malinche como una traidora, es que no entienden el universo náhuatl, y si hablan de la Malinche como una historia de amores que no entendieron, nada. Digo, a menos que sea una novela histórica romántica y sean personajes, pero sea una libertad narrativa literaria. Esas serían mis sugerencias. ¿Y puedes poner los nombres luego en el chat para buscarlos? Sí, sí, claro que sí. Espérenme. Que le quiero mostrar es que, que tengo aquí tantas ventanas abiertas que ya no encuentro. Ok.
que aquí está, nada más déjenme ver, compartir pantalla. Esas se las mando por, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo tu escritorio. Ay, chale, según yo ya había dejado abierta Pero ábrelo ahí. Sí, lo voy a abrir porque ya lo tenía aquí. Ya está, perfecto. Ok, de hecho esta es la Malintzin con las princesas. Ahí dice Luisa Tehuin, bueno, Luisa Xicotenca, que era Luisa Tecuelhuetzin. Ven, los huipiles están muy decorados de rojo. Ah, bueno, lo que les decía del universo náhuatl para reforzar que no había traición, bueno, el universo mesoamericano, dentro están los nahuas, Tlaxcala está aquí, y los aztecas, que es la Triple Alianza. Entonces, Malina y su gente estarían aquí. Es muy probable que sus captores y los tratantes de esclavos hayan sido nahuas, mexicas, aztecas, entonces no les debía ninguna lealtad. Ven aquí cómo está muy decorado su huipil rojo, calzado español. Se la dibuja del mismo tamaño de Cortés o más grande. Eso es muy significativo. Marina Cortés. El de la derecha es una ilustración que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Tiene un rosario Malintzin. Aquí a la izquierda está negociando, bueno, está de intermediaria. Cortés está sentado, el indígena está sentado, ella está de pie, pero ella está negociando. Estos son toda la bola de hijos de Cortés. La primera, igual con una concubina en Cuba, dicen que esta mujer, Leonor Pizarro, fue su verdadero amor. Catalina Suárez Marcaida, la mujer a la que se le acusa de haber asesinado, no tuvo hijos con ella. Martín Cortés Malintzin, el hijo que tuvo con Marina. Luis Cortés fue hijo de una Antonia o Elvira Hermosillo, la hija que tuvo con Isabel Moctezuma, y los hijos que tuvo con su segunda esposa, Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, otro Luis, una Catalina, Martín, otro Martín, recordemos que era su padre. Catalina Cortés, otra Catalina y una Juana. Pero entonces, sí se lee, aquí está mucho más grande que Cortés, pero sí se le dibuja en huipiles muy elegantes, muy bien vestida. ¿Ahí sale descalza? ¿O qué? No, esos son como zapatitos de cuero. Ve los piecitos que están abajo a la derecha, o sea, son como, contrástalo con los guarachitos. Sí. Incluso es rojo, no es el mismo color de su piel. O sea, entonces, dibujar la calzada con calzado europeo con un huipil tan decorado es una manera de dar a entender que, bueno, sí, sus huipiles eran finos. Y esta gráfica, este dibujo, ¿de qué data? ¿De qué año data? Es de lienzo de Tlaxcala. De hecho, la mayor parte de ellos son de lienzo de Tlaxcala. Bueno, esto es cacaxtla. Lienzo de Tlaxcala, ok. Es de la década de los 70, si no estoy muy equivocada. O sea, apenas. No, de la década de los 70 de 1500. O sea, es la narración de Tlaxcala. O sea, de la década de los 70, 1570, por ahí. Si no me equivoco, es de 1571. Y si no, bueno, por ahí alrededor. La mayor parte de estos son de el lienzo de Tlaxcala. Incluso, déjenme ver si me encuentro. Bueno, eso cuando... ¿Qué hora es? Ah, incluso voy a mostrar otra imagen del lienzo de Tlaxcala cuando hablemos de la relación de los indígenas en la conquista, del papel, y bueno, más específico de los indígenas en la conquista y de la traducción específica. Por eso quería salir primero del tema de la biografía de Malintzin, que insisto, es un tema difícil porque hay muy poca información y los narradores son muy poco confiables. O sea, los españoles no iban a admitir la importancia de los intérpretes y todas sus narraciones son vine, viven, sí, especialmente Cortés. Entonces siempre hacen menos el papel de los intérpretes y bueno, especialmente Merino, que llegó a ser muy apreciada por los españoles y cuando hablaban de ella se expresaban bien de ella. Ni conocían su historia, como ya vimos con Bernal, que se inventó una mafufada completamente a Madís de Gaula. Entonces hay poca
poca información, porque durante mucho tiempo nadie peló a Malintzin. No es hasta con el siglo XIX, el nacionalismo, los mestizos, que empiezan a verla como traidora. Cuando se quiere unificar a todos los indígenas bajo un mismo, todos los indígenas perdieron la conquista y fueron conquistados. Ahí es cuando se empieza a ver como traidora. Pero pues no entender la historia, es una cuestión ideológica. Si lo que quieres es favorecer el mestizaje, mezclas sin ton ni son. Pues sí, españoles e indígenas, pero ¿cuáles indígenas? ¿Qué indígenas? No importa, todos son lo mismo y sale una tercera cosa homogénea, muy bonita, que somos los mestizos. Incluso la mayor parte o sea, los indígenas, hubo más rebeliones indígenas en el siglo XIX que durante toda la colonia. Porque la corona sí respetó los privilegios de los indígenas. Claro, era un poco tutorial y, o sea, como o sea, sí se les trataba un poco como infantes, pero se les protegía. Incluso había muchos mestizos que podían pasar por indígenas, que se hacían pasar por indígenas para recibir estudios o para evadir la justicia en ciertos casos. Y en el problema es que dijeron, ya ni mestizos ni españoles, todos iguales, y todos mestizos, ni tú ni yo, sino todo lo contrario, una tercera. Cuando, de hecho, la pérdida de las lenguas indígenas tiene mucho que ver con la alfabetización. Y eso es a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Durante la colonia podían hablar sus lenguas. Mientras hablaban español para la burocracia y para la evangelización, que en su casa hablaran su lengua les parecía muy bien, o sea, nadie se escandalizaba. Entonces, pero con este discurso de los mestizos y entonces es los españoles contra los indios, entonces es síntesis, antítesis y síntesis y la tesis, antítesis y la síntesis somos los mestizos y ya se acaba el conflicto. Empieza este discurso que la revolución retomó de una manera brutal y se hace casi dogma de fe de nación. Es perder toda la complejidad de los procesos, todo lo que hubo atrás, perderla. O sea, el papel que jugaron los indígenas en la conquista, las decisiones que tomaron, igual que la Malintzin, en situaciones completamente inéditas y completamente difíciles, donde pues, no hay una decisión correcta, solamente hay una menos peor. Es perder todo eso de vista. Ya los indígenas fueron conquistados y entonces meten a los tlaxcaltecas dentro de los conquistados. No, pero los tlaxcaltecas se preciaban de ser indígenas conquistadores y tenían su privilegio porque la corona les reconoció su papel en la conquista. Digo, se los trataron de escamotear lo más posible y no les reconocían muchas cosas, pero sí tenían un privilegio especial como conquistadores. Fue borrar todo eso y todos los indígenas, entonces fue una indígena, sin entrar en detalles, bueno, el esquema que les mostré es muy básico, eso es muy general, pero bueno, había diferencias. No, todos los indígenas son la misma bola y los españoles son la misma bola. Y entonces, como una indígena que se alía con los españoles contra los indígenas tiene que ser traidora, y los tlaxcaltecas también, por supuesto. No, los tlaxcaltecas tampoco estaban traicionando a nadie. Estaban tomando la mejor decisión posible en una circunstancia muy complicada. Pero empieza este discurso nacionalista que borra los matices, con toda la ideología, brochazos gruesos, borra todos los matices. Y estamos en pleno 2023 sin entender qué pasó con la conquista, sin poder procesarla como sociedad, como comunidad, como país. O sea, todo nos duele, pero ser un indio es un insulto, pero también ser un gachupín. O sea, no hemos, o sea, insisto, esto es tema personal, o sea, no hemos aprendido, todavía nos duele porque no lo hemos resuelto. Pero la historia dominante, es que 300 españoles dominaron. No, o sea, es mucho más complejo, hay muchísimos más matices. Y si los aprendemos, si los comprendemos o si tratamos de comprenderlos, podemos entender nuestra propia historia, nuestra propia identidad desde otra perspectiva. Bueno, eso digo yo. ¿Algún otro comentario o duda? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Yo les mando la bibliografía, se las mando por el WhatsApp.
Ok. ¿Por el WhatsApp la vas a mandar o por aquí? ¿Por el No, WhatsApp? por el WhatsApp, no, porque ahorita esto se cierra y se pierde. Yo se las mando por el WhatsApp. Ah, claro, sí, tienes razón. Pero yo se las mando, como les mando tú. El Zoom, ok. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Sí, sí, si quieres. Quisiera, o sea, nada más hacer un matiz de lo que, del tema de la evangelización y las lenguas indígenas que estabas comentando. Te lo mandé por WhatsApp, pero no me leíste. Es interesante que durante el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, cuando todo el tema de la evangelización y la cura de almas, es decir, la administración de los sacramentos, dependía de las órdenes, particularmente de franciscanos, dominicos y agustinos, estos frailes tenían que aprender las lenguas indígenas antes de ser enviados a la zona de misión. Entonces, si eran frailes que venían de España, llegando a la Nueva España, iban a las casas centrales de las provincias, en la Ciudad de México, en Puebla, dominicos, también en la Ciudad de México, dominicos, y hasta que aprendían el náhuatl, el mixteco, el totonac, la lengua que se iba a hablar en la zona que iban a evangelizar, los enviaban. Entonces, este tema de la pervivencia de las lenguas es muchísimo más larga. Claro, además, las gramáticas que existen, tanto, bueno, específicamente del náhuatl, del mixteco, las hicieron los frailes. Claro. Y los frailes llevaban sus gramáticas en su bolsa. Esa es una razón por la que los impresos mexicanos del siglo XVI, la imprenta llegó a México en el siglo XVI con motivo de la evangelización. Y los impresos mexicanos del XVI son muy escasos, porque como eran libros de batalla literal, eran las gramáticas que se llevaban los monjes en la alforja y cruzaban ríos, trepaban cerros, les tocaba sequías. Por eso muy pocos sobrevivieron. Por eso los pocos impresos mexicanos del siglo XVI, específicamente gramáticas de lenguas indígenas, son muy raros. Claro, venían de la muy reciente gramática de Nebrija, pero eran los españoles elaborando gramáticas de las lenguas indígenas para poderlos evangelizar en su lengua. Está el diálogo de los 12 el diálogo de los 12 con los franciscanos, una discusión teológica entre los franciscanos y los alumnos de, corrígeme, Rosalena, Tlatelolco. Sí. ¿El colegio de Tlatelolco? Sí, el colegio de Tlatelolco. Y sí, hablaban las lenguas. Los frailes aprendían a hablar las lenguas. Digo, los indígenas aprendieron español y muchos dominaron el latín en los colegios, específicamente Tlatelolco en la Ciudad de México. Pero los indígenas, los misioneros que iban a las comunidades a evangelizar, tenían que aprender la lengua. Sí, y luego además está el otro factor, vamos a acabar de problematizar el caso, como estos inicios de nacionalismo criollo que se empieza a dar en finales del siglo XVII y siglo XVIII, que los criollos novohispanos como señal de diferencia de los peninsulares empiezan a enarbolar el uso del náhuatl. Tenemos a la propia Sor Juana escribiendo en náhuatl. Aquí hay otra cosa. O sea, cuando hablé de las broncas entre los encomenderos y la corona y los juicios, los indígenas muy pronto aprovecharon a usar las cortes españolas en su favor y aprendieron a litigar y por eso usaban los mapas. O sea, no, espérate, es que mi tierra llegaba hasta aquí y esto no le toca al rey porque, o sea, aprendieron a litigar para defender sus intereses. Y los traductores, nuevamente, una nueva generación de traductores, ya no Malintzin, ya no Jerónimo de Aguilar, empiezan a jugar un papel primordial porque son los que traducen en las cortes. En el siglo XVI, no, en el siglo XVII, Domingo Chimalpain en náhuatl y Guamán Poma de Ayala en Perú, en Inca, hacen la historia de su pueblo en español, con la historia de sus padres y de sus abuelos intentando, o sea, lo que quieren es insertar su historia nacional, no nacional, su historia local, su historia regional, en la historia universal en la que ya están insertos porque son parte del Reino de España, son la Nueva España. Y Guamán Poma de Ayala, bueno, Domingo Chimalpain en México, en Nueva España, y Guamán Poma de Ayala escribe un documento de este tamaño que se encontró en Noruega, en Suecia, y le escribe al rey directamente y le cuenta toda la historia de los incas, con dibujitos, es una cosa chulísima. Y le dice, no, mira, ya todos somos muy cristianos y todos somos muy súbditos tuyos, llévate a los españoles,
son las bestias, nos cuidamos solos, tú ayúdate a tu gente. Digo, este es el resumen, pero le pone dibujos y le cuenta la historia. O sea, usan las herramientas que tienen en español, el papel, las cortes, los litigios, para mejorar sus condiciones. Y dejan documentos invaluables. Bueno, Albex Lizochitl, el mismo lienzo de Tlaxcala, pero todos los pueblos tienen un documento fundacional que es un mapa, que son códices mestizos. El códice de Huaquechula, por ejemplo. El códice de Huacachula, el códice de la Sierra Tejupa. O sea, el mestizaje se da en la lengua y en la creación porque son códices en algodón, con dibujos, en náhuatl, pero con caracteres, alfabeto latino. Ya vieron las princesas, Marina, o sea, es náhuatl, pero con caracteres. Entonces están forzando dos lenguas a convivir. O sea, un poco los evangelistas los misioneros se inventaron la gramática. O sea, son gramáticas distintas a partir de una primera gramática del español, que es la de Nebrija, que es su antecedente. O sea, es un experimento, no se dan cuenta, pero es un experimento nuevo, dos cosas extrañas se encuentran y surge una cosa más extraña, muchísimo más rica, complicada, compleja que el mestizaje bestia así en masa. Oye, aquí se puede, ¿te acuerdas del libro que me recomendaste de Serna? Que cómo me gusta ese libro, o sea, me encanta ese libro, te lo juro. Pues es un poco... ¿no? ¿O no? Una época de muchas posibilidades. Ok, sí, o sea, la conquista fue brutal, las epidemias diezmaron a la población indígena porque, bueno, no tenían anticuerpos de una manera brutal. O sea, no podemos dejar de lado, no podemos soslayar la brutalidad de una guerra, o sea, de la conquista, pero lo que surgió después, sobre todo los primeros años, era una promesa increíble. La novela que dice Marina se llama Ángeles del Abismo de Enrique Serna. Digo, sí, es una novela así, hasta romanticona, pero es la historia de amor entre un indígena que está rebelándose contra los españoles, o sea, por pequeños actos de sabotaje, no recuerdo muy bien, y una española pobre que se hace pasar por una santa iluminada, es una embaucadora. O sea, entonces es estos marginales de la sociedad colonial que se encuentran, pero son todo lo que pasa a las órdenes, los jesuitas, los dominicos. Digo, la iglesia, ¿cómo estaba la iglesia? Sí, los jesuitas y los dominicos, la Inquisición, porque este cuate hace cosas que son sí, no. sacrílegas, ¿no? Entonces, o sea, lo condenan en todas las iglesias, ya sabe quién es, pero al mismo tiempo es una beata embaucadora. Entonces, es una historia o sea, la historia es súper sabrosa. Ángeles del Abismo de Enrique Serna, si les interesa, así es justamente esa época de, o sea, porque no todos aceptaron de buen grado, incluso este sincretismo, ocultaban a sus dioses atrás de las estatuas de los santos. O sea, había actos de resistencia individual, de resistencia comunitaria, la que hacían los pueblos. Oye, no, espérate, esta tierra no te la puedes quedar. De resistencia psicológica. Pero al mismo tiempo como que les daban el avión, por decirte, o sea, como que les daban pues para que no la agarraran contra ellos, pero se les tomaban el pelo. No se tomaran el pelo, pero la evangelización tuvo que ser masiva en relativamente poco tiempo. Solo podía ser superficial, bueno, obviamente a fuerzas, ¿no? Pero solo podía ser superficial, o sea, si a nivel, o sea, venían del Concilio de Trento, los detalles eran muy sutiles, los teólogos se seguían peleando, pues, o sea, ¿cómo le vas a andar explicando a alguien una lengua que no conoces de una lengua que tampoco conoce? O sea, era una labor casi imposible, era una barnizadita. Tan es así que la Inquisición no tenía jurisdicción contra los indígenas. O sea, no los enjuiciaban porque consideraban que las faltas que cometieran no eran herejía ni mala fe, sino eran neófitos, era desconocimiento. Eran conscientes de que, pues, era una barnizadita, el Padre Nuestro, 2, 3 oraciones, la confesión, era muy difícil. O sea, imagínate hacerle entender el cristianismo en una lengua que tú estás aprendiendo, de la que no conoces las sutilezas, explicarle las sutilezas de una religión a una persona que viene de una religión completamente diferente y ni siquiera está seguro de la lengua en la que le estás hablando. Tenía que ser superficial. Digo, ya en los colegios sí se daban discusiones más a fondo, ya con los estudiantes que dominaban el español e incluso el latín, pero a nivel de evangelización de masas, era una
untadita. No podía ser de otra manera. Entonces, pues, superficial que era, y pues los otros en actos de resistencia, y luego había confusiones, pues eso era un cóctel ahí muy raro, ¿no? eso era un coctelazo. De hecho, las primeras iglesias no podían presentar a Cristo crucificado, porque si estás hablando contra los sacrificios y pones un crucificado, por eso las primeras iglesias solo tenían las cruces muy elaboradas, muy bonitas, ¿verdad, Rose? Pero, o sea, porque estás contradiciendo tu doctrina, ¿no? Y la sutileza del cuerpo y la sangre, no manches, o sea, no. Sí, es cierto eso. Todavía no estamos para eso, gente. Entonces, ese es esa es la parte rica, esa es la parte que se pierde. Si dices, ay, los buenos, los malos, y nosotros, no, pues no. O sea, no se trata de eso. Ok. Ya casi son las 9. ¿Algún comentario, Elena? No, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué les parece que lo dejemos hasta aquí? La próxima semana vamos a ver más a fondo justamente todas estas cosas, la resistencia indígena, el papel de los indígenas, también muy, muy interesante. ¿Qué estaba traduciendo la Malintzin y cómo y por qué? Porque no es tan sencillo. Y bueno, entonces eso lo veremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. Gracias. Pues nos vemos mañana. Bueno, Nos vemos mañana, Marina. Mañana. Gracias. Nos vemos el lunes. En un par de días les envío la grabación. Perfecto. Ok. Gracias. Okay. ¿Cuánto dura la grabación que mandaron de la clase del martes? Como hora 20, más o menos. No, pero ¿cuánto? O sea, no se borra, por ejemplo, No, a ver, Marina, la idea es que esas grabaciones van a estar disponibles todo el tiempo que dura el curso y 2 semanas más. Ok, perfecto. Gracias. De nosotros sobre la Malinche no hay clase mañana. Lo que pasa es que Marina toma una clase con Rosa Elena de Historia del Cristianismo, que es mañana. Okay. No, nosotros hasta el próximo lunes, tú no te preocupes. Perdón. Ok, bueno, gracias. A ti, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Bye. Nos vemos mañana.